Bueno, continuamos hoy con esta trayectoria que estamos proponiendo de leer a Nietzsche buscando algunos conceptos para pensar lo humano desde esta lectura antropológica. Bueno, hoy nos toca abordar un concepto que va a ser central en esta búsqueda, en esta reflexión, y que es el de sujeto. La profunda crítica a la que somete Nietzsche a el concepto de sujeto tal como se había venido manteniendo hasta este momento, fundamentalmente contraponiendo su postura en una fuerte crítica a la concepción del sujeto de la modernidad. Fundamentalmente vamos a ver su adversario en este punto va a ser Descartes. El concepto que Nietzsche quiere criticar, la concepción que él quiere criticar, fundamentalmente es la concepción del sujeto como sustancia. Sustancia es una palabra que tiene una fuerte carga filosófica. Sustancia es lo que subsiste, tiene esa misma raíz. La sustancia es el sustrato, lo que se mantiene, lo que permanece firme. Esta concepción del sujeto como sustancia es el flanco de ataque de Nietzsche. Ya vamos a ver por qué. Es la concepción que atraviesa a la modernidad en particular y a la filosofía en general, como ya habíamos visto en esta lucha, esta contienda contra la metafísica. Nietzsche está tratando de derribar esta fuerte impronta de la búsqueda de lo permanente en la filosofía. Vemos que acá el flanco de ataque es el mismo, es esta idea de permanencia, de subsistencia, ¿sí? Había ya una distinción que tiene una larga data, la distinción de Aristóteles para hablar del sujeto, en el que distingue entre un ser y un estar. El ser sería lo permanente y el estar sería un estado temporario. La diferencia, con un ejemplo, sería soy justo, o entonces una característica permanente de mi ser, y en esto es en lo que para Aristóteles reside lo más importante, esta permanencia, este sustrato, esta continuidad. Y el ejemplo de estar sería, por ejemplo, estoy enfermo. Estoy enfermo como una situación temporaria que va a pasar. Me parece una distinción bastante convincente, es una distinción bastante usual y me parece que nos permite pensar de alguna manera esa diferencia entre nuestro modo de ser y nuestro modo temporario de estar. Sin embargo, esto es lo que va a atacar Nietzsche para negar que haya esa permanencia o ese ser de alguna manera que subsiste. Este ser se lo entiende también como esencia. La esencia, que es lo que hace que una cosa sea lo que es, una vez más recurriendo a Aristóteles, esa identidad permanente es lo que Nietzsche va a poner en cuestión. Nietzsche no acepta que haya una esencia ni para el ser humano, o sea, pensar que hay una esencia de hombre y que es lo que podemos definir en las concepciones esencialistas, ni tampoco una esencia individual en la que cada hombre tiene una esencia que hace que sea él mismo y que es lo que se mantiene y lo que subsiste. Acá, entonces, está atacando el núcleo mismo de la metafísica tradicional, el núcleo que considera que lo que debemos buscar es esa permanencia, esa característica que nos permite determinar lo que una cosa es. Pero no solo se opone a la metafísica Nietzsche en este punto y en varios otros, sino también se está contraponiendo al sentido común, a aquellos que pensamos tal vez o creemos
de manera inconsciente sin haber puesto en duda. Esta permanencia o este sustrato de una identidad es algo que asumimos desde el sentido común, acríticamente. Nos podemos pensar cuántas veces decimos o nos dicen cosas así como, pero vos has cambiado, vos no eras así, no pensabas eso, ahora sos distinta. Fíjense cómo por detrás de esto que la mayoría de las veces puede sonar con un tono acusatorio, lo que estamos requiriendo, lo que estamos exigiendo es la permanencia de una identidad, la permanencia de un modo de ser. Por eso me parece interesante rastrear este concepto en la vida diaria y hasta qué punto no se pone el énfasis en esa crítica al hecho de haber cambiado. Y a la vez, la experiencia nuestra de que sí, posiblemente cambiamos. No solo físicamente, podemos cambiar de gustos, podemos cambiar de forma de pensar. Y esto muchas veces es mal visto. Parece que tenemos ese mandato de permanecer idénticos a uno mismo. Esto es lo que Nietzsche nos permite pensar. ¿Realmente como humanos mantenemos esta condición de identidad con nosotros mismos? ¿Pensamos lo mismo a lo largo de nuestras vidas? ¿Actuamos igual? ¿Juzgamos igual? ¿O nos encontramos a nosotros mismos pensando hoy de manera diferente con respecto a cuestiones importantes, con respecto a nuestra carrera, a nuestra profesión, a nuestra pareja? Podemos pensar en cambiar de trabajo para pasar a hacer otra cosa porque lo que hacíamos ya no nos gustaba. Esto es lo que nos está diciendo Nietzsche, que este núcleo de identidad y de permanencia no funciona de esta manera. Es más bien una exigencia que un modo humano de estar en el mundo. Este pensar, entonces, el sujeto desde este otro punto de vista, desde esta otra perspectiva, nos permite incorporar el devenir, nos permite incorporar el cambio y, a mi juicio, resulta una manera mucho más útil, mucho más acertada para dar cuenta de lo humano, que realmente nos podemos cuestionar si somos esa identidad esencialista que no admite cambios, si somos esa roca dura en la cual permanentemente vamos a sostener los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos gustos y las mismas acciones. Y me parece que la vida diaria nos muestra que en la mayoría de los casos cambiamos de gustos, cambiamos de ideas, cambiamos de pareja, cambiamos de carrera. Bueno, en El secreto de sus ojos dicen que lo único que no cambia es la pasión, cuando amamos realmente algo. Pero bueno, podemos cuestionarnos si nuestras pasiones también pueden cambiar. Esto nos da un panorama mucho más cercano a lo que vivimos, como en el mundo contemporáneo asistimos a cambios rotundos, cambios de religión, cambios de partidos políticos, cambios de sexo. Parece entonces que esta definición del sujeto o de la identidad humana como ese núcleo firme e inmutable se queda corta. Y Nietzsche nos propone este camino para pensar de una manera mucho más fluida nuestra propia identidad. Bien, Nietzsche entonces, podemos ir tomando esta idea, rescata el cambio, rescata el devenir, rescata la idea de un sujeto como un proceso en marcha. Esta va a ser una idea muy rica que va a dar lugar a muchas nuevas maneras de pensar la identidad en el mundo contemporáneo. Bueno, esta crítica a la identidad la vamos a encontrar
muy fuerte, bueno, está diseminada en la obra de Nietzsche. Por eso muchas veces me cuesta darle los textos que van a leer, porque no hay un tratado sobre la identidad, sino que él la va urdiendo, la va tramando bajo la forma de aforismos, muchas veces. Aparece, y si nos ponemos a rastrearlo, lo vamos a encontrar numerosas veces a lo largo de su obra. Sin embargo, yo voy a elegir ahora un aforismo en el que esta crítica a la identidad está sumamente condensada. Es muy breve, hay varios aforismos póstumos que están recogidos póstumamente que hablan de este tema, pero hay uno en especial en el que está condensado todas sus ideas. De este aforismo es como que cada párrafo nos dice un elemento importante, así que a ese es al que voy a hacer referencia centralmente hoy. Vamos a leer algunas partes y vamos a ir analizando de alguna medida. Este es un aforismo póstumo de la década del 80. Dice Nietzsche, les leo el primer párrafo. Lo que más fundamentalmente me separa de los metafísicos es esto. Yo no les concedo que sea el yo el que piensa. Acá Nietzsche toma distancia, como siempre, con esta concepción metafísica y puntualmente acá yo no le concedo que sea el yo el que piensa. Posiblemente hoy estamos como un poco más habituados a la posibilidad de no identificar la conciencia o la autoconciencia con la totalidad del yo, a partir de Freud y del psicoanálisis, que nos muestra que nuestro yo no es solo ese aspecto en el cual reflexionamos, razonamos y conocemos, sino que nuestro yo es más complejo y que tiene otras vetas, otras aristas, incluso el tema del inconsciente. Sin embargo, sigue siendo una idea movilizadora, sigue siendo una idea extraña, podemos decir, porque me parece natural pensar que el yo es el que piensa. Hay un yo, una sustancia, algo fijo, y una de las actividades de este yo es el pensar. Si hoy nos resulta todavía difícil, imagínense lo que habrá causado en ese momento esta propuesta de Nietzsche. Horror y escándalo, por supuesto. Justamente el sujeto en este momento en el que escribe Nietzsche está pensado como el sujeto cognoscente, el sujeto como algo firme, como a partir de ese sujeto la posibilidad del conocimiento. Nietzsche viene a desarticular esa idea del sujeto como sustancia. Entonces, en este punto, Nietzsche es en el que se siente en total disonancia con la concepción de la época. Nietzsche se siente totalmente inactual y totalmente rechazado por la comunidad académica, ¿sí? Es una idea muy fuerte y Nietzsche no le teme. En algunos de los aforismos póstumos dice también que a ideas extremas solo podemos combatirlas con ideas extremas también. Entonces acá Nietzsche hace una apuesta fuerte para negar esa sustancialidad del yo, ¿sí? Entonces, no les concedo que sea el yo el que piensa. Y acá hay un proceso que propone Nietzsche muy fuerte, porque lo que está haciendo es invertir la relación entre el yo y el pensar. Lo habitual, lo más natural, también para el sentido común, es pensar, como habíamos dicho, que ese yo es el que piensa. Acá Nietzsche va a invertir esa posición y propone que el pensamiento es el que construye el yo. Les leo un pedacito más del aforismo y dice así: tomo más bien al mismo yo como una construcción del pensamiento. Por lo tanto, como una ficción reguladora,
gracias a la cual se imagina y se introduce una especie de constancia en el mundo del devenir. Fíjense cómo acá habla Nietzsche de que ese yo es una construcción del pensamiento, una ficción. Y los ejemplos que da son del mismo tipo que materia, cosa, sustancia, individuo, objeto, número. Acá ya les sirve lo que hemos leído, la lectura de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, como él propone esta ficción, esta construcción de conceptos a partir del lenguaje. Bueno, el yo aparece como una ficción también, como una ficción reguladora, como una construcción del pensamiento. El pensamiento construye esta posibilidad de una identidad y de una permanencia. Pone algo fijo en este fluir en el que estaríamos permanentemente los seres humanos. Lo único permanente es el devenir, va a decir Nietzsche en otro lugar. Lo único permanente es el cambio. Entonces, ese pensar es el que construye esta ficción de identidad, en el que nos concebimos como idénticos cuando en realidad estamos frente a un permanente flujo de diferentes interpretaciones, de diferentes creencias, de diferentes intuiciones, ¿sí? Esto es una crítica muy rotunda de Nietzsche a la concepción del sujeto, entonces, como una sustancia permanente. Y ponemos ese acento en el devenir y acá importante tomar esta idea de la construcción. Esto me interesa que vayamos tomando nota porque también acuérdense que habíamos dicho que esta propuesta para pensar lo humano va a tener que ver también con el humano como un ser creador. Acá aparece ya esa creatividad en la que construimos esas ficciones, en la que ponemos nuevos elementos en esta interpretación del mundo sensible y de la vida sensible, de la vida una vez más. El flujo de la vida aparece acá como lo que se encuentra permanentemente en cambio. Y nuestra identidad, nuestro yo, en realidad no se sustrae a ese proceso de lo permanentemente cambiante. ¿Sí? Bueno, avanzamos con un nuevo elemento que Nietzsche nos va a proponer para pensar el sujeto y aparece en este mismo aforismo, a renglón siguiente, como un hábito gramatical. Los leo para que, lo conozcan por el puño de Nietzsche. La creencia en la gramática, en el sujeto lingüístico, en el objeto, en los verbos, ha mantenido hasta ahora a los metafísicos bajo el yugo. Yo enseño que es preciso renunciar a esta creencia. Y pongamos el acento acá en la creencia en la gramática, en el sujeto lingüístico. Acá va a ser una referencia en otros aforismos explícita a Descartes. ¿Se acuerdan que Descartes, en su búsqueda de certezas, lo primero que encuentra es esta formulación? Lo primero que encuentra es que se encuentra pensando una acción de la que no podemos dudar. Inmediatamente de ahí, Descartes deduce su famosa fórmula: pienso, luego existo. Lo que señala Nietzsche es que Descartes lo que ha encontrado es una fórmula gramatical. Frente a la acción de pensar, inmediatamente concebimos que hay un sujeto que realiza la acción. Hay algo que piensa, entonces hay un sujeto pensante. El yo pienso. Lo que Descartes ha encontrado es una acción, la acción del pensar. Inmediatamente le atribuye un sujeto
que es el que realiza esa acción. Por eso dice Nietzsche, ha encontrado una fórmula gramatical. Yo pienso, yo corro, yo camino. Como a cada acción, inmediatamente le atribuimos un sujeto. Dice Nietzsche, también en uno de estos aforismos cercanos a esta fecha, hay que dudar mejor que Descartes. Quien dudó de todo se olvidó de dudar del lenguaje. Nietzsche nos conduce a pensar en la potencia de este lenguaje que condiciona maneras de pensar justamente, cómo los hábitos gramaticales nos inducen a pensar de determinada manera. En este caso puntual, esto que les decía, de una acción que nos hace deducir que hay un sujeto que realiza esa acción. Fíjense que es interesante la propuesta que hace Nietzsche y es muy de fondo. Estas ideas que estamos trabajando hoy son muy densas y muy profundas, o sea, nos tienen que hacer pensar bien a fondo. Nietzsche no es alguien que pueda ser leído rápidamente o fácilmente o superficialmente. Ya en este aforismo nos vamos dando cuenta la cantidad de elementos que están condensados de manera muy sintética, como cada palabra está trabajada casi con un sistema de orfebrería, en la cual el significado es muy fuerte y tenemos que interpretar, porque no nos da muchos elementos tampoco. Como les digo, tal vez si hubiera escrito un tratado, un capítulo, pero acá estas críticas tan fuertes, condensadas bajo esta forma aforística. Entonces hay que leerlo minuciosamente, leerlo microscópicamente, dice Lucía Piosek en uno de sus artículos, y ella justamente propone la lectura de este aforismo que lo despliega en un artículo entero. Después no lo tengo en PDF, pero voy a tratar de pasárselos porque realmente es un análisis que nos muestra la fuerza de esta crítica y cómo este aforismo se despliega en muchas ideas que tienen una gran fuerza. Bien, entonces en esta lectura microscópica vamos encontrando la potencia de este lenguaje. Lucía Piosek habla de una coacción estructural. El lenguaje nos coacciona de diferentes maneras para Nietzsche. ¿Por qué nos coacciona? Porque introduce maneras de pensar que olvidamos que han sido producto de categorías lingüísticas. Como habíamos visto en Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral, abstraemos las diferencias puntuales de los diferentes objetos para crear un concepto en el que se han borrado esas diferencias y luego olvidamos que hemos construido ese concepto. Entonces lo tomamos por la realidad misma. Lucía Piosek le llama a esto una coacción semántica, una coacción que apela al plano de los significados. En este tema del yo estamos frente a una coacción estructural. Esa estructura del lenguaje, ordenada en sujeto y predicado, yo pienso. Un sujeto realiza una acción. Esa coacción estructural nos hace pensar que siempre frente a una acción tenemos que tener un sujeto que la realiza. Entonces, acá la gran crítica de Nietzsche a Descartes, que en su expectativa de tener una duda total, de dudar de todo, se olvidó de dudar del lenguaje. Esto es muy significativo porque nuevas lecturas de Nietzsche descubren la importancia que tenía el lenguaje para él, cómo estas críticas a la metafísica, fíjense acá también, esta crítica al sujeto, tiene sus raíces en una crítica al lenguaje.
estas son lecturas más contemporáneas. No se había visto esta importancia que Nietzsche le daba al lenguaje, porque el lenguaje no era tan importante para la filosofía. Giro lingüístico de por medio, la filosofía lingüística, después del giro lingüístico, volvemos a Nietzsche y encontramos allí muchísimos elementos de esta crítica al lenguaje que aparecen nítidamente, solo que no se los había visto porque este tema no tenía la relevancia que tiene hoy en la filosofía, ¿sí? Entonces, acá esta crítica a Descartes, esta crítica al lenguaje y a su coacción, a la coacción que ejerce sobre nosotros, que me parece también es un elemento muy importante para pensar. Coacción estructural, coacción gramatical, que nos lleva a pensar de una determinada manera. Acá aparece también el lenguaje condicionando ese pensamiento, este vínculo, esta relación lenguaje y pensamiento que está puesta tan sobre el tapete y tan estudiada hoy en día y aparece ya en Nietzsche con gran fuerza, esta relación entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Este lenguaje que impone sus categorías y que construye también estos conceptos. Son elementos que van a ser muy importantes a la hora de pensar lo humano. El lenguaje no aparece entonces así como un elemento que nos permite representar la realidad, sino más bien como un elemento constructor de formas de ver y de formas de pensar. Adquiere una relevancia mucho más impresionante que si pensamos que simplemente el lenguaje refleja el mundo, refleja las cosas que vemos. Acá podemos comenzar a pensar que el lenguaje induce determinadas interpretaciones, determinadas formas de ver el mundo, ¿sí? Y el otro elemento que no tenemos que dejar de tener en cuenta, que aparece también muy fuerte en este aforismo y que va a ser en lo que también nos vamos a centrar en la próxima clase, es el tema del sujeto que aparece como creador. Este pensar que no solo representa el mundo, sino que construye esas ficciones, esos conceptos que han sido construidos por el hombre. Les leo un pedacito más de este aforismo que me parece tan importante. Es el pensar el que pone el yo, pero hasta el presente se creía como el pueblo, eso va entre comillas, que en el yo pienso hay algo inmediatamente conocido. Esto alude a lo que ya veníamos hablando, esta inversión de las categorías, en la que no es el yo el que piensa, sino el pensar el que construye el yo. Y dice un poco más adelante: el hecho de que ahora esta ficción sea habitual e indispensable no prueba en modo alguno que no sea producto de la fantasía. Entonces, ese yo como una ficción, como una fantasía, y el pensamiento humano, como creador, aparece acá. Y desde acá ya podemos pensar esa potencia creadora que tiene el pensamiento humano, esa potencia que es capaz de crear conceptos y de crear nuevas entidades, ¿sí? El aforismo termina diciendo: el hecho de que ahora esta ficción sea habitual e indispensable no prueba en modo alguno que no sea producto de la fantasía. Una creencia puede ser una condición necesaria para la vida y sin embargo falsa. Acá nuevamente el tema de verdad y falsedad, que también ya habíamos rastreado en sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y
poniendo en tan pocas palabras una idea que para él es muy importante. El tema de que no importa muchas veces si esto es verdadero o falso. Importa de qué manera funcionan esas ideas, de qué manera funcionan, cómo asumimos estos conceptos. Una concepción totalmente diferente de la verdad, de la que se va a desprender la verdad como utilidad. No importa si el reino de los cielos es verdadero, importa cómo funciona. Si esto es útil de alguna manera, ofrece un consuelo, lo tomamos como verdad. Dice en otro aforismo que muchas veces las creencias más falsas son las más necesarias para la vida. Acá llega a un núcleo, me parece, de una sutileza muy grande para pensar en los seres humanos. Había aparecido ya, y si ustedes recuerdan, aparece en Sobre Verdad y Mentira, en sentido extramoral, esa necesidad del hombre de dejarse engañar, esa necesidad humana de engañarnos con distintas ficciones. Bueno, acá estamos en un punto muy neurálgico para pensarnos. Nietzsche nos da esta pista. Al hombre desea ser engañado, dice en algún momento. Y me parece que nos da lugar para pensar muy a fondo en nuestra propia manera de ser y de estar en el mundo y cuántas veces podemos descubrirnos a nosotros mismos como necesitando de algunas ficciones que tomamos por verdades porque nos sirven para vivir mejor. Esa confianza que depositamos en verdades trascendentes o en pequeñas verdades que nos sirven para construir un mundo de sentido. Esas ficciones que le dan sentido a nuestra vida. Y acá, como ejemplo, se me ocurre que podemos pensar también en esas construcciones del arte, el arte ya sea en las artes plásticas o la literatura, como esas construcciones puramente humanas. En este caso de la literatura sabemos que son ficciones, pero cómo son útiles para nuestra vida también. Hay ahí como una fibra íntima en la que el hombre necesita crear esas cosas para darle sentido a nuestras vidas. Como nuestro mundo no puede ser el mundo de lo puramente material, ni tampoco el mundo de ideas abstractas, sino estas ideas, estas construcciones reguladoras, estas creaciones que le dan sentido a nuestra vida. Y por otro lado, esta idea fuerte que ya va perfilándose de el ser humano como este creador de mundos. Hay una frase de Nietzsche que dice que creamos un mundo al lado del mundo, ¿sí? Ese mundo, entonces, que es creado por el hombre, que es una ficción. Sin embargo, se transforma en lo más importante para nosotros. Pensamos al sujeto, entonces, desde aquí, desde diferentes direcciones. En primer lugar, como habíamos dicho en un principio, al sujeto como con esa posibilidad de cambio, que no hay una esencia, que no hay algo firme, algo fijo, sino a un sujeto como un proceso permanente. Pensamos al sujeto también condicionado por el lenguaje, a ese condicionamiento que el lenguaje nos impone, del que no podemos escapar. El lenguaje tiene esa potencia y necesitamos de él para poder comunicarnos. Sin embargo, la crítica de Nietzsche nos permite advertir en qué puntos muchas veces ese lenguaje condiciona nuestro pensamiento. Esas categorías nos llevan a olvidar la variedad que hay en el mundo. Y, por último, pensar al sujeto como un sujeto creador.
Llegamos hasta este punto y en el próximo encuentro vamos a desarrollar este aspecto tan central del sujeto creador. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.